cultural. La identidad cultural se determina como una adopción en los elementos culturales, como por ejemplo lo que son nuestras historias, nuestros valores, el lugar donde nacimos. Aquí se especifica realmente quiénes somos culturalmente. La identidad cultural se clasifica por lo que es personal, psicológica o de género. Una identidad personal es aquella que se basa en siempre decir quién soy yo como persona. La identidad psicológica es aquella quien dice cómo soy psicosocialmente. Y la identidad de género es aquella que se basa en según la opción sexual de cada persona. La identidad cultural es aquella que tomamos como adopción, es decir, quién soy o cómo soy culturalmente. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de símbolos como valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc. Y objetos como son vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad. Por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la cultura humana. La cultura es un conjunto de saberes, de creencias, de pautas de conducta de un grupo social, incluyendo medios materiales que son la tecnología, que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. La cultura es un concepto amplio que abarca los valores, las creencias, las tradiciones que se reproducen en la vida de las personas y grupos sociales, conformando un modo de vida en la sociedad. Tipos de cultura. Existen 4 tipos de cultura, entre ellos está la cultura popular. La cultura popular es aquella en la que se manifiesta o tiene tradiciones arraigadas, ya sean en costumbres, fiestas, historias. Por ejemplo, las leyendas. Entre las leyendas está que el Cadejo, que la Llorona, que el Puerquito, etcétera. Las comidas típicas, las comidas de antes, todo ese tipo de cosas son tradiciones arraigadas, son tradiciones que se guardan. La otra cultura es la cultura de masa. Esta cultura es por medios publicitarios. Es donde se dan a conocer un producto o algo que conozcamos. Es tratar de que eso se difunda y lo que no conocemos lo conozcamos por medio de estos medios publicitarios. Existe también la alta cultura. La alta cultura es donde tienen mayor conocimiento personal. Es aquella en donde tienen el mayor conocimiento de la cultura en todos los aspectos. O sea, en todos los aspectos saben a qué cultura pertenecen, las ideologías, etcétera, todo. Tienen un conocimiento alto respecto a la cultura.
está la cultura híbrida. La cultura híbrida es un proceso de interacción. Tiene mezclas de costumbres indígenas, españolas, etcétera. Es ahí donde donde queremos imitar tradiciones o queremos adaptarnos. Ahí el ejemplo claro es, por ejemplo, en Estados Unidos, allá se celebra lo que es el Halloween. Nosotros aquí es el Día de Muertos y nosotros queremos tratar de imitar sus tradiciones de ellos cuando nuestras tradiciones son otras. Otro aspecto es Navidad, etcétera. Ese tipo de cosas son las cosas que queremos nosotros imitar, tradiciones que queremos adoptar. Es ahí la cultura híbrida. Los enfoques y corrientes de la cultura. En los enfoques y las corrientes de la cultura existen 4 autores que la definen de forma distinta. Entre uno de ellos es Levi Strauss. Para Levi Strauss, la mente humana pues siempre se debe clasificar por todos los fenómenos del mundo, estableciendo un conjunto clasificatorio. ¿Qué quiere decir? Que él lo clasificaba por medio de símbolos. Para él era fundamental el diluir las reglas, donde los símbolos es una cultura, son actuados en una sociedad. Para Levi Strauss era muy importante la simbología, ya que la simbología eran reglas para él. Los símbolos dentro de la sociedad tenían un gran poder. Para Karl Marx, la cultura era una ideología. Para él adoptaba la cultura como uno de los medios que se produce la relación social, donde se permite la desigualdad de clases sociales. ¿Qué quiere decir? En donde se dividía ese tipo de clases sociales, como tal la desigualdad de las clases sociales. Para estos dos autores era muy importante la corriente de la cultura, porque para ellos, por medio de sus enfoques, ellos siempre iban en contra de las desigualdades, de las reglas, etcétera. Para Louis Althusser, para él era muy importante porque se envasaba a la economía. Para él esto era algo muy importante porque se definía como un aparato del Estado. Para él era muy importante la economía. Para Pierre, el enfoque cultural son los valores culturales que adoptaron o que tenían en su cultura. Para estos 4 autores, las corrientes de la cultura tenían distintos enfoques, distintos conceptos, pero todos iban a un solo objetivo, que era el marcar los valores, el respeto, las reglas que se ponían dentro de una cultura. Siempre el ver que todos eran iguales y nunca ver una desigualdad por parte de los miembros de una cultura. Al final de cuentas, todos iban hacia un mismo enfoque.
semática de la cultura. La semática es un método de análisis. Su perspectiva se fundamenta en el concepto de texto. Se trata de una perspectiva plenamente textual. La semántica estructural nos propone una descripción del plano del contenido del concepto. La semántica no es uno de los muchos posibles acercamientos a la cultura, sino el punto de vista que está orgánicamente relacionado con la esencia de la cultura. La semiótica es parte de la cultura. No puede hablarse de otra forma semiótica que de la semiótica de la cultura. La disciplina que se ocupa de la interacción de los sistemas semióticos diversamente estructurados, así como de la no uniformidad interna de los espacios semióticos y de la necesidad del poliglotismo cultural y semiótico. Asume una concepción de texto diferente. No se trata de una señal unívoca contenida en un mensaje, sino de un mecanismo primario que contiene la memoria cultural con toda su heterogeneidad intrínseca. Endoculturación. La endoculturación es el proceso por el cual la generación más antigua transmite sus formas de pensar, sus conocimientos, sus costumbres y reglas a las generaciones más jóvenes. Es un proceso por el cual el individuo desde sus principios años de vida va internalizando. La endoculturación es el proceso por el cual el individuo tiene pautas de comportamiento de sus grupos de pertenencia de manera consciente e inconsciente. La endoculturación es la forma mediante la cual los integrantes de un grupo humano reproducen su propia cultura. Por ejemplo, cuando eras pequeño desconocías por completo los elementos de la lengua que actualmente hablas y tus padres fueron los encargados de transmitirte los elementos necesarios para entender el idioma. Eso es una endoculturación. Lo que te enseñan tus antepasados. En este caso es un ejemplo el idioma. Por ejemplo, antes nuestros abuelos nos enseñaban, digamos, aquí en Chiapas, antes se hablaban otros tipos de idiomas. Entonces ellos vienen y nos los quieren transmitir a nosotros, que somos las nuevas generaciones, para que todo ese tipo de cultura, ese tipo de cosas no se vayan perdiendo, porque a la larga de los años se van perdiendo todo ese tipo de culturas y generación tras generación ya no tienen conocimiento de lo que antes se hablaba, cómo vivían, el cómo comían, etcétera. Entonces la endoculturación de eso se trata, de poder transmitir todos aquellos conocimientos, costumbres antiguas y podernos las transmitir a nosotras que somos los individuos más jóvenes y poder seguir con esas culturas por muchos tiempos.